El ciclo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos y bienvenidas al Ciclo Podcast, un espacio que hemos creado para conversar, dialogar, reflexionar y profundizar sobre lo complejo y lo extraordinario que es ser humano. Y parte de ser humano es experimentar esta vasta y extensa vida y todo lo complejo de la misma. Así que sin más preámbulo, yo sé que todos los que me escuchan eh, han sentido odio, culpa y han emitido juicios, ¿no? Tanto a los demás como para sí mismos. Y ese va a ser el episodio de hoy. Precisamente vamos a hablar sobre el juicio, la culpa y el odio. Cómo son emociones y realidades humanas. Y para los que lleguen hasta el final del episodio, vamos a tener un pequeño ejercicio práctico para transmutar esta interpretación que le damos a estas emociones y para ir un poquito más allá y aprovechar esa fuerza interior que hemos venido desarrollando y que hemos estado buscando, para poner un pie en la acción y transformar estas emociones, porque no son malas, ya veremos que tienen su razón de ser, pero como todo en la vida, depende de nosotros. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar con el episodio de hoy. Y pudiéramos decir, desde un punto de vista más tribal o más asociado al animal que fuimos, que el odio, la culpa y el juicio son emociones y mecanismos de defensa reactivos. Es decir, si uno, en épocas muchísimo más remotas a las que vivimos actualmente, hablando de esa época en que estuvimos en cuevas o inclusive mucho más atrás, si nosotros discernimos que el juicio directo nos garantizaba la supervivencia, que odiar hacía o fomentaba la unión de un grupo, eh, y que la culpa ha sido como este mecanismo social también que hemos utilizado para aprender, veríamos que los pilares y el fundamento de los mismos por ahí quizás no sean malos, como todo en la vida, o sea, la experiencia humana nunca es mala, nosotros somos los que le damos cualidades de mala por dolor, por memorias no tratadas, por traumas, por conflictos intrínsecos al animal que somos, porque si no, disfrutaríamos enteramente ya de la vida como es y aceptaríamos las dificultades y los conflictos que la vida puede acarrear. Entonces, para ir hilando fino, mejor dicho, vamos a empezar a ver que la culpa forma parte de esta adaptación que hemos hecho y parte de esta integración social, ¿no? Es decir, la culpa viene siendo como ese mecanismo que pudiéramos decir que funciona como un disparador de que tenemos buenas intenciones o que tenemos deseos de mejorar, ¿no? Si lo vemos como lo que vamos a ver, que en realidad transmutar la responsabilidad es lo ideal. Pero bueno, vamos a seguir con la culpa. Si nosotros vemos que la culpa tiene esa función o esa cualidad para aprender, veríamos que del todo como está percibida no está mala. O sea, lo que está mal es la percepción que tenemos y la connotación que le damos. Pero desde los inicios, como lo interpretamos como estímulo, fue lo que nos garantizaba que aprendiéramos de nuestros errores. Véanlo así, si un cazador eh, perdía la caza del día, no solamente su pueblo iba a perecer este acto e iban a pasar hambre, sino que además si él no aprendía de ese hecho, con más razón iba a llevar al grupo social al exterminio, porque si él no discernía de lo que sucedió y no evaluaba lo sucedido y no aprendía del error, iba a volver a cometerlo y no se iba a corregir a sí mismo, ¿no? Entendemos que en la culpa interviene una interacción también con un otro, no netamente individual. Parte desde el individuo, pero siempre un poco está influenciado del otro. Luego tenemos que el juicio fue esa capacidad que nos permitía discernir rápido para saber qué sí y qué no, qué era una posible alianza y qué era una posible amenaza. Entonces, a través de la memoria, de las experiencias y de lo que considerábamos, interpretábamos esta realidad y nos adelantábamos para así prever todo aquello que pudiera ir en contra de nosotros. Herramienta de supervivencia. Y luego tenemos el odio, ¿no? Pudiéramos decir, amor herido, ¿no? Porque al final el odio no es lo contrario al amor, lo contrario al amor es el olvido y en un punto también hablaremos de eso, tenemos mucho para hablar. Pero bueno, si nosotros vemos que el odio como lo que es, como ese amor herido y que lo que busca es proteger el corazón,
y que nos cuenta también una parte de nosotros que se siente profundamente conflictuada, viéramos que la razón de ser del odio pasa a ser un aviso también, ¿no? Entonces vemos que estas tres cualidades que desequilibradas nos hacen muchísimo daño y que han llevado a la humanidad a muchas atrocidades porque representan la ignorancia y la desviación de un buen sentido. Si nosotros vemos que podemos o tenemos la capacidad de transmutarlas y que en principio fueron cualidades necesarias para el proceso evolutivo, pero que ya no lo son hoy en día, que no tienen necesidad de estar condicionándonos, podemos transmutarlas, podemos darle una observación diferente a estas emociones. Vemos que son reactivas. Entonces, si yo empiezo a considerar eso, podría un poco usarlo a mi favor y podría reinterpretar dichos estímulos. Y ya llegaremos a eso, ¿no? Nosotros hemos visto a lo largo de la experiencia en la humanidad como muchas corrientes filosóficas, como muchas religiones, como muchas doctrinas psicológicas también, o inclusive como el chamanismo o la sabiduría ancestral de los pueblos originarios, han buscado abordar estas emociones o estas reacciones emocionales y han buscado comprenderlas para trascenderlas. Porque si por lo menos yendo al budismo, ¿no? Si vemos el budismo, estas forman parte de estos tres venenos de los que se habla en el budismo, ¿no? Algunas con otro nombre, igual pasa en el estoicismo, en el cristianismo, en el judaísmo, en el islam. Todas estas corrientes de pensamiento, de religión o filosóficas o psicológicas, porque pudiéramos hablar también de la corriente junguiana y de cómo ese trabajo de Carl Gustav Jung hacia la sombra pasa también a ser una integración de estas emociones, ¿no? Cómo todas estas culturas buscaban la trascendencia y la automejoría, o mejora, mejor dicho, del individuo en la transformación y la transmutación de estas emociones, que no buscaban erradicarlas, que no vamos a buscar erradicarlo porque son parte de la supervivencia. Como siempre les he dicho, perdón, yo lo que quiero de este espacio es que logremos esa integración, que dejemos el radicalismo necio de no pensar, de no discernir y que si vamos a ser radicales sea en pro a la vida, es decir, a vivir enteramente la vida. No es negociable y es así. O sea, me refiero a ese tipo de radicalismo, a que cada quien decida vivir su vida sin llevarse a nadie por delante, ¿no? Pero bueno, también pueden suceder cosas. Entonces, estas corrientes filosóficas buscaban abordar esto desde diferentes perspectivas. En el budismo se buscaba evitar la prolongación de la culpa o transformarla en responsabilidad porque no es culpa. La culpa sería como un peso que yo me estoy fustigando porque no me estoy validando, porque es una forma también de frenarme para poder seguir perteneciendo también. Y también ahondaremos que quizás la culpa también es un mecanismo de ese niño que somos y que fuimos, que se culpa a sí mismo porque culpándose a sí mismo también tiene control de esa situación, al menos de sí mismo, y tiene a alguien a quien responsabilizar, o mejor dicho, culpar, y de esa manera sigue perteneciendo. El tema es que muchas veces esos niños crecemos y nos seguimos limitando la vida por estar aferrados a una creencia, a una percepción de identidad, porque volviendo al budismo, las emociones no nos definen. Eh, el amor siempre, o el odio, mejor dicho, solamente se contrarresta con amor. Esa es la ley universal. Entonces, si yo me identifico con las emociones, genero personajes de esas emociones y los vuelvo mi realidad. Me alejo un poco de esa realidad universal del amor y de la compasión y de la comprensión y esa transmutación de la responsabilidad y el discernimiento, no el prejuicio, sino el juicio para aprender y seguir teniendo una experiencia de vida más amena, más sana. Pero si yo permito que el odio, la culpa y el juicio se enquisten en mí, solamente me harán sufrir. El odio solo le hace daño a quien lo siente realmente, no le hace daño al otro. Véanlo como si fuéramos vasija. El odio viene a ser veneno y nosotros la vasija. El veneno le hace daños a la vasija,
O sea, yo no puedo, no tiene sentido acumular odio toda la vida hacia alguien o hacia algo, esperando que ese algo, ese alguien externo haga algo y yo ser esclavo de ello. Yo creo que era Epícteto que decía que el necio le echa la culpa a todo el mundo, el inteligente se culpa a sí mismo porque busca aprender de sus errores, pero el sabio no culpa a nadie. Sabe que todo es parte de la vida y que aprenderá de lo que sucedió y tomará lo que pueda tomar y lo que no, no lo tomará y tendrá toda una vida para desarrollarse, porque al final es un camino de ida a la vida, no es como que, bueno, yo llegue a un punto, quizás la unión o la exaltación del ser desde la individuación de cada uno pueda llevarnos a una liberación en vida, pero tendremos toda la vida para trabajar, para aprender, para conocernos a nosotros mismos. Entonces, independientemente de todas estas corrientes, no voy a entrar a profundidad en cada una porque sería muy extenso, o sea, hablando, no sé, desde el estoicismo, de desarrollar esa autoridad interna, pero para ello en todas las corrientes vamos a ver que se trata el juicio, se trata la culpa y se trata el odio como algo pasajero. No se niega, porque volvemos a lo mismo, negarlos es quitarles la posibilidad que tienen. O sea, el juicio me ayuda a discernir. El prejuicio es lo que me separa, lo que me aleja y lo que termina siendo también una confesión, que ya hablaremos de eso. Entonces, nosotros en todo momento de la historia de la humanidad hemos sido condicionados por estas emociones y hemos buscado la manera de evitarlas, ¿no? Por decirles, y aquí vamos a entrar un poquito quizás en esa filosofía junguiana de hablar de la sombra, que quizás muchas veces construimos una personalidad en apariencia buena, reprimiendo al malo en mí. Entonces sale un malo ante mí porque lo que yo no acepto en mí me somete y termino viéndolo en la vida para justificar este ser bueno que soy y termina llegando hasta mí y termino yo condenándolo, termino enjuiciándolo e inclusive llegándolo a odiar. O sea, si vemos que el odio está ligado a esa respuesta o esa creencia de unión, pues podemos también entender por qué el racismo, por qué el clasismo, por qué todas estas creencias o estas reacciones sociales y humanas hacia un otro o sí, hacia un otro para alejarlo, para exterminarlo, hablan solamente de ignorancia, porque no estoy conociendo a ese otro y porque aunque el otro me haya hecho algo a mí, pues yo en, yo estoy en posición de elegir cómo lo tomo. Y yo creo que todas las corrientes también llegan a ese punto. Al final no es necesariamente lo que te pasa, es qué haces tú con ello. Si en vez de estar juzgando lo que ves en el otro, lo trabajas en ti, como sería este ejemplo junguiano, en tu sombra, y lo aceptas en ti, no para decir que, bueno, como el otro mata, yo voy a matar, como el otro es malo, yo soy malo, no, es para reconocer esa realidad en ti, para saber que así como el otro hace daño, tú también puedes hacer daño, que así como el otro puede ser malo, tú también puedes ser malo, que así como el otro puede actuar en ignorancia y llevarse a mucha gente por delante, tú también lo puedes hacer. El hecho de que tú condenes esas acciones no significa que estés exento de ellas. Ahora entrando un poco en el chamanismo, ¿no? Estamos haciendo un viaje multicolor, pero hay un cuento, creo que era Cherokee, de la batalla de dos lobos, ¿no? Un abuelo un día le está contando la historia a su nieto de que dentro de nosotros habitan dos lobos. Como ustedes saben, yo las historias las modifico un poco, así que bueno, dentro de nosotros habitan dos lobos, uno bueno y uno malo. Podríamos decir uno blanco como el bueno y uno malo como el negro, ¿no? Hago comillas porque también esto es sujeto a estereotipos, ¿no? Digo, el bien, el mal, la luz y la oscuridad. El abuelo le está contando al niño que dentro de nosotros viven estos dos lobos, ¿no? Que siempre están en una lucha interna. A lo que el niño le pregunta, y abuelo, ¿cuál es el lobo que termina ganando? Y el abuelo le dice, aquel que alimentes. Es el que termina ganando. Aquí podemos un poco conectar con ese episodio que les hablé de pon tu atención en lo que quieres que crezca, el poder de la atención. Lo que tú decidas darle tu atención es lo que terminará creciendo, es lo que va a florecer. Ahora, hay una segunda parte de este cuento, ¿no? Porque si no le das atención también al lobo negro, pues este lobo se desesperará y morirá de hambre, pero no morirá, estará en las sombras esperando
que bajes la guardia para atacar. ¿Qué quiere decir con esto esta parte de la historia, no? Que no hay que negar esto, este lobo malo, no hay que negar la oscuridad en nosotros, no hay que ponerla a raya solo por temerle. Si nosotros alimentamos ambas en equilibrio y las comprendemos, podemos tener a disposición el poder de ambos lobos, porque de eso se trata la vida. La vida no es solamente lo bueno y rechazar lo malo, no, la vida es entender también lo malo para aprovechar lo bueno y para saber la razón de por qué eso es bueno, ¿no? O para qué es bueno. El mismo veneno en dosis menores es antídoto. Nosotros, los seres humanos, o este camino que estamos haciendo actualmente de sanación, los que estén haciendo un camino de sanación, o los que quieran incorporarse a una vida más armoniosa, han estado yendo un camino hacia su sombra, o lo ideal es hacer ese camino hacia la sombra, entender los odios que tenemos en la mente, las vergüenzas que tenemos en el cuerpo, porque a fin de cuentas todas estas emociones o energías que terminan siendo densas nos alejan de un buen sentir, nos alejan de un buen vivir. Y en principio lo que eran mecanismos para garantizar la vida, vuelvo al odio, el juicio y la culpa. Vamos a empezar a llamar la responsabilidad, pero como el episodio es culpa, vamos a decirle culpa, pero quiero que se switchen y la cambien a responsabilidad. Si nosotros vemos que son cualidades de supervivencia, le vamos a permitir que sean, porque yo puedo andar confiando en la vida y yo no ando odiando a todo el mundo, pero yo también me estoy cuidando porque sé que hay gente que quiere estafar, porque sé que hay gente que está buscando sobrevivir a como dé lugar y porque sé que si yo no me cuido nadie lo va a hacer. Esto no quiere decir que yo salga paz y amor a la calle y que nada me va a pasar, pero tampoco quiere decir que esté con un escudo y una espada protegiéndome y queriendo atacar a todo el mundo porque siento que se van a aprovechar de mí, que me van a hacer daño, que me van a desplazar de mi territorio y un montón de creencias propias del miedo, la culpa y el juicio. Entonces, para encontrar ese equilibrio, nosotros tenemos que reinterpretar también estas emociones y tenemos que reconocer que todas, como yo he venido diciendo en este espacio, me refiero, todas terminan siendo un eco de la memoria y que todas han sido mecanismos de supervivencia y que están en nuestra memoria para garantizar que sigamos estando aquí. Pero así como eso ha sucedido y así como hemos distorsionado en la memoria eso, en la memoria de ustedes y en la memoria mía también están los ejemplos de esos ancestros, de esos seres que han pasado por esta tierra que también han trascendido eso. Así que, como les he dicho, si todo es memoria y estamos actuando, reaccionando desde esa supervivencia, desde esa memoria, también podemos conectar con las memorias que han trascendido esas situaciones o podemos inspirarnos en esas memorias que han trascendido esos conflictos y que nos han mostrado que la vida va más allá de ellos, ¿no? Porque yo pudiera aferrarme a lo que me hicieron y llenar mi odio de corazón para garantizar que no me lo vuelvan a hacer, pero eso sería contarme mis días en la tierra, sería cortarme las alas y quitarme la posibilidad de vivir una vida plena, de amar, de confiar, de sentir, solo por ese amor herido en mi corazón, por ese dolor no gestionado. Yo pudiera, pasando el ejemplo de la culpa, yo hice algo malo o yo dañé a alguien o yo la cagué y yo pudiera autoflagelarme y condenarme toda la vida y de esa manera pensar que no lo repetiré, pero tampoco me permito hacer nada más porque estoy siempre pensando en cómo la cagué, en cómo la fallé, cómo erré. Y esa vergüenza o esa culpa me termina fragmentando y me termina quitando las ganas de estar acá. Entonces, si yo la transmuto, si yo aprendo y si me hace sentir mal o si me siento mal por mis errores, lo siento, pero yo lo asumo con responsabilidad y hago algo. Así sea lo único que pueda, así lo único que pueda hacer sea aprender de ese hecho. Yo quiero que empecemos a transformar esas situaciones. Podemos agarrar el juicio o el prejuicio y ver que lo estoy usando para condenar a un otro, para limitar a un otro, o puedo ver la realidad del juicio, que en realidad todo juicio es una confesión y yo lo que estoy es viéndome en el otro. Puedo espejarme en el otro a través de mis juicios para conocerme a mí, para conocer qué me está apartando de mí. Porque si yo soy, como el ejemplo que dije antes, si yo soy bueno a costa de criticar a los demás, o si yo me considero puro a costa de criticar la sexualidad de los demás, no está siendo coherente, no estoy siendo ni puro, ni correcto, ni bueno. Es una
pureza o o una bondad rígida y falsa. No es real. Pero si yo conozco los errores míos en el otro y reconozco que el otro es tan humano como yo y que se puede equivocar como yo y que al final de cuentas en este mundo todo es amor malentendido y mal comprendido y que lo que nos habita muchas veces es la ignorancia. Si yo entiendo esa realidad y puedo asumirla en mí, que yo también me puedo equivocar y que yo no soy perfecto y que yo he hecho daño también, pues yo puedo comprender también el daño en el otro y puedo entender que no tiene nada que ver conmigo. Puedo ver que solamente se está proyectando también a sí mismo, así como yo me proyecté en él. Y de esa manera, eh, creo que podemos romper el ciclo. Ese es el sentido de este programa, ya que lo menciono. Se llama el ciclo porque vivimos en ciclos, vivimos en un ciclo. Y el ciclo solo se rompe cuando alguien toma conciencia y decide hacer algo. Si esa conciencia es amorosa y lo hace en pro de la vida, pues créanme que no solamente destruiremos los ciclos innecesarios, sino que construiremos nuevos ciclos más armoniosos y más coherentes al ser que somos. En esencia, el ser que somos es amor. Es la trascendencia de todos estos malentendidos, de todos estos conflictos, de todas estas dolencias, ¿no? Entonces, pues, empecemos a ver como oportunidad cada vez que emitimos un juicio para conocernos, para ver qué nos sucede. Empecemos a ver como oportunidad el odio para conocer qué nos duele, cuál es la herida que estamos sosteniendo, qué nos aleja de nosotros mismos. Y podemos usar también la culpa para transformarla en responsabilidad y aprender de nuestros errores y crecer. Cada quien puede tomar, siempre lo he dicho, y ese es mi lema del podcast, cada quien puede hacer el camino que quiera. Desde los cristianos hasta los judíos, hasta los musulmanes, en esas creencias también está el perdón, y está la autocompasión, está la comprensión y está el desarrollo interior. En el estoicismo lo mismo, en el budismo lo mismo. La idea es ser mejor que nosotros cada día a día, no mirándonos con desprecio ni comparándonos con los demás. Ser mejor nosotros cada día es lograr la maestría de ser nosotros. Es una maestría. Es que esto qué quiere decir o o a qué quiero llegar con esto. Que esa maestría implica conocer mis falencias, conocer las falencias humanas, conocer mis dolores, mis reclamos, mis reproches, mis vergüenzas, mis culpas, mis temores, mis miedos, todo lo que o mi oscuridad, mejor dicho, y todo lo que me contrarresta abro comillas, mi luz, también conocer mis bondades, mis beneficios, mi potencial, mi amor, mi ternura, mi comprensión, mi amabilidad, o sea, todo lo que hace en teoría ser bueno, ¿no? Si nosotros logramos ver estas dos caras de la moneda y entender que no hay malos ni buenos, que somos un ser redondo, que es capaz de lo que quiera ser capaz y vamos en pro a eso, pues sabremos gestionar la vida con otra comprensión. Seremos más compasivos ante la vida, porque si yo veo los errores del otro como algo que yo puedo cometer, pues no pierdo tiempo condenándolo. Vuelvo y repito, esto no quiere decir que con esto vamos a exonerar a todos los malos del mundo, ni que nunca ha pasado nada en el mundo. Entonces, o sea, no, yo no los estoy invitando a eso. Yo lo que los estoy invitando a que se liberen, porque no tiene sentido aferrarnos a todos los malos del mundo, porque no tiene sentido condenar a todo el mundo. Ese también podría ser tú. Tú también te puedes equivocar. Yo he visto cómo bueno, creo que es la analogía de de una de las películas de Batman. Un bueno a veces puede vivir tanto para convertirse en malo y viceversa. También con la analogía de Batman, pero el Guasón, también a veces poniéndonos en los zapatos del malo, comprendemos por qué el malo es malo. Comprendemos que siempre hay una necesidad, bien sea territorial, afectiva, ideológica, siempre hay una necesidad. O sea, hay una tribu africana, no recuerdo cuál, que cuando alguien de su tribu hace el mal o hace algo que daña a la tribu, todos se reúnen alrededor de él y durante horas le dicen todas las cosas hermosas que es, porque piensan que esta persona que ha hecho el mal, lo que le pasó fue que olvidó su valor. Imagínense eso, estar rodeado por toda tu comunidad durante 3 horas diciéndote todo lo hermoso que eres, todo lo valioso que eres. Cualquier ser humano se conmueve. Lo que pasa es que hemos cambiado también las formas de reparar por sembrar culpa, por castigar, por condenar, por apartar, por rechazar, por alejar
todo eso que ha causado el dolor porque no queremos aceptar que la vida puede llegar a doler también. Y pensamos que, que va a ser todo color de rosas y que todo tiene que ser como yo quiero, ¿sabes? Todo es esa parte inmadura o infantil. Cuando digo inmadura o infantil, no quiero que se haga alusión a que desprecio al niño o a la niña que somos o a nuestra etapa de la niñez. Cuando digo eso es que es una mente que no sabe procesar o es una parte de nosotros que no sabe procesar de la mejor manera eso y que lo abruma es el choque emocional. Esa parte infantil de nosotros que no puede gestionar el choque emocional porque se abruma, suele tomar medidas drásticas, ¿no? No se sienta a observar. No porque sea propio del niño, ¿no? Nosotros podemos enseñarle a nuestros niños a meditar, a observar sus pensamientos y a sentirlo. Pero, pero esa parte de nosotros no madura, le cuesta entender que la vida es un proceso que duele, que está lleno de aprendizajes, que el ser humano que somos se construye de estos matices, de esta interacción, de este intercambio, y que sí o sí necesitamos todo en la experiencia para crecer. Lo que no necesitamos es aferrarnos a muchas cosas, como al sufrimiento, como al odio, como a la culpa, como al juicio. Pero todo esto es necesario para llevar la vida. El juicio en una medida sana ayuda a cuidar y a protegernos. La culpa en una medida sana llamada responsabilidad ayuda a mejorar, a crecer, a aprender, a reconocer que hay algo que nos importa también. Y el odio en una medida sana, y cuando digo sana es controlado, se siente y se suelta, que nos muestra que hay dolor, que hay que gestionarlo, bien sea a través de la ira o de la tristeza, hay que contarlo y así de esa forma soltarlo, porque si no solamente te vas a envenenar y te vas a podrir la vida. Entonces podemos ver que a lo largo de la historia algo que empezó como un mecanismo para garantizar la supervivencia, a medida que fue entrando la complejidad del pensamiento humano, fue variando. Nosotros vamos cambiando el paradigma constantemente. O sea, somos un ser que se construye a sí mismo en el proceso también. Y lo que en un principio era útil, quizás más adelante no lo sea o lo sea, pero desde otra manera, ¿no? Porque negar todas estas cualidades hará intrínsecamente o hará como última instancia que nos transformemos en la máquina que estamos construyendo y que miramos todos los días, ¿no? Entonces, eh, pensé, hablando del ejemplo africano, se me vino a la mente otro ejemplo de otra tribu, no sé si eran los Aymara, no recuerdo, una tribu de los Andes que cuando alguien hacía el mal, lo metían en una habitación oscura, una cámara oscura durante día. Y esta persona se encontraba a sí misma en ese proceso y bueno, liberaba todo lo que tuviera que liberar, porque volvemos a lo mismo. Muchas veces el malo solamente ha sido corrompido por el odio, por la culpa, la vergüenza o por el juicio. No la ha podido gestionar. Entonces, recuerden, no le teman a la culpa, transfórmenla, no le teman al juicio, transfórmenlo, no le teman al odio, transfórmenlo, pero solo se transforma con amor. Solo el amor, como diría Buda, solo el amor puede combatir y contrarrestar el odio. Esa es la ley eterna y universal. Solo el amor prevalece y solo el amor transmuta todo. El odio con odio solo hace que el odio crezca. Si necesitamos hacer rituales, experiencias para drenar emociones, para drenar odio, hagámoslo. Pero después en la vida aprendamos también a conocernos y a desarrollar una gestión interna más efectiva, a saber ponernos límites o frenos, a saber que quizás en el momento yo puedo reaccionar de una manera, pero quizás me puedo arrepentir después. Entonces, si estoy molesto, busco drenarlo y no directamente con la persona o con la persona del conflicto. Y que si yo aplico un poco estas metodologías religiosas, eh, hay que encontrar el perdón en nosotros y perdonar al mundo y liberar al mundo de nosotros mismos, porque el mundo está bien. Somos nosotros los conflictuados, somos nosotros los que queremos que el mundo cambie porque estamos dolidos, porque no aceptamos las realidades mundanas. Y estamos buscando la idea del espíritu o de la espiritualidad como si fuera un salvoconducto para no sentir la vida. Y no es así, no es así.
De verdad, la experiencia más religiosa que van a tener en su vida no es en un camino religioso, es en la vida. La vida es el camino religioso. La vida es el aprendizaje, es la escuela, en la enseñanza. En la vida amamos, en la vida nos equivocamos, en la vida nos derrotamos, nos derrotan, en la vida nos superamos, en la vida nos levantamos, crecemos. O sea, es todo un compendio que hace una experiencia rica, que hace que todo sea transitorio. O sea, ser humano es increíble, de verdad, es increíble. Y yo cada día me sorprendo más y cada día me interesa más conocerme y conocer qué nos hace ser como somos nosotros. Entonces, como les había prometido al principio del episodio, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Para este ejercicio vamos a necesitar que tengan solamente un almohadón, papel y lápiz. Y van a escribir en los papeles alguna persona o algún momento que represente la culpa, una persona o momento que represente el odio, una persona o momento que represente el juicio, ¿sí? Y los vamos a pegar en 3 almohadones, ¿ok? O en el mismo almohadón. Pueden pegar los 3, no pasa nada. Entonces, ya que tenemos esos 3 pegados ahí, les voy a pedir que cierren los ojos. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas, inhalando por nariz, exhalando por boca. Vamos a hacerlo 3 veces. Inhalamos por nariz. Con cada inhalación nos llenamos de vida, de fuerza y exhalamos por la boca. Soltamos los pesos, las angustias. Inhalamos por nariz y exhalamos por boca. Y vamos conectando con esta energía cuando inhalamos. Y cuando exhalamos soltamos todo el peso. Y vamos a concentrarnos en la entrada y en la salida del aire, viendo cómo el aire recorre nuestro cuerpo, cómo este aire va relajando cada fibra del cuerpo. Ahora les voy a pedir que visualicen ante ustedes a la culpa, al odio y al juicio con esta caracterización que vieron antes, con esta figura que vieron antes. Lo van a poner frente a ustedes y con el odio van a drenar lo que sientan. Si quieren pegarles, si quieren gritarles, si quieren llorar, decir todo lo que sientan decir, que los conecte con ese odio, con esa imagen que ven. Una vez que hayan drenado todo lo que puedan de esto, van a dejarlo a un lado, siguen sosteniendo su almohadón y ahora va a venir el juicio. Y este personaje que representa el juicio o este momento que representa el juicio, y vamos a decir todo lo que sentíamos. Si sentíamos culpa, asco, vergüenza, todas las emociones que nos siguen sosteniendo ese juicio. Vamos a conectar con esa tristeza o esa ira, lo que sea que sostenga estas emociones para canalizarlas y vamos a drenarlas en el cojín. Una vez hayan hecho esto, vamos a pasar con la otra emoción. Vamos a conectar con esa culpa y vamos a sentir las veces que sentimos culpa o ese personaje al que le estamos atribuyendo la culpa, o puede ser nosotros mismos con quienes sentimos esa culpa. Y vamos a drenar todo, vamos a decir lo que sintamos, igual como hicimos en los otros ejemplos con este caso, con esta culpa. Y una vez que conectemos con esas emociones y que dejemos y drenemos lo que nos conectaba con ellos, les voy a pedir que se vuelvan a posicionar frente a la culpa y la transformemos en responsabilidad. Con el poder de su amor, como ya no tienen una emoción que los amarre, van a dibujar una luz alrededor de esta culpa y la transformarán en responsabilidad. Ya no les pesa, sino es una emoción y una acción para aprender, para reconocer, para mejorar, no para autoflagelarse, no para hundirse, no para condenarse. Nos vamos a parar al frente del juicio y sus prejuicios y con el poder igual del amor, de esta luz, lo vamos a bordear y vamos a transformar ese juicio en sabiduría, en discernimiento, en empatía, pero también a la vez en cuidado, en límites. Vamos a balancear esa energía. Y ahora vamos a pasar a la siguiente energía, que es el odio. Y vamos a transformar ese odio con esta luz del amor y vamos a transformarlo en amor, porque es el amor el que tiene la fuerza y la valentía. No necesitamos enteramente la fuerza del odio. Vamos a limpiar este corazón, drenando en todo lo que sea necesario, pero vamos a sacar y a purificar
ese odio, vamos a darle ese abrazo que necesita, esa contención que necesita. Y una vez que hayan hecho este acto, van a ver que mientras están reinterpretando estas emociones, atrás de ustedes van a estar Buda, Cristo, Mahoma, Carl Gustav Jung, un abuelo con su sonajero, un chamán, todas estas simbologías de poder de gente que ha trascendido estos conflictos. Y van a ver que no importan los personajes, porque detrás de esta gente están sus ancestros, sus abuelos, todos los seres humanos en la tierra que han comprendido el porqué y el para qué de estas emociones y que han podido trascenderlas. Y una vez que conecten con toda esa fuerza de todos esos héroes, de todos esos seres, van a ver cómo esa semilla en ustedes empieza a crecer y se empieza a nutrir y se empieza a transformar. Y todo esto que antes nos limitaba, ahora se convierte en fortaleza. Todo lo que nos restaba, ahora se convierte en poder. Y poco a poco vamos a abrir los ojos del alma, los ojos del corazón. Y vamos a dar las gracias por lo que sentimos, por el acto que tuvimos y la valentía que tuvimos para reconocer, para ir en pro de esas emociones y no negarlas, para trabajar y trascender nuestra sombra. De verdad que los felicito a todos los que de una u otra manera están haciendo algo por sí mismos. Los alabo, los aplaudo, los celebro porque esa es la diferencia en el mundo. Porque aunque piensen que quizás solamente lo están haciendo ustedes, si ustedes cambian, el mundo cambia. Si todos nos unimos y si todos cambiamos, más rápido va a cambiar el mundo. Si todos creemos que es posible, más rápido podrá suceder. Si todos nos unimos en amor y entendemos el ser que somos, más rápido liberaremos al mundo de nuestros condicionamientos. Porque vuelvo y repito, solo el amor sana el odio, solo el amor transforma la vida. ¿Sí? Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por ser parte de este camino. Gracias por escucharme. Gracias por escucharse. Gracias por la valentía que tienen de ser, de verdad. Aprendamos, no se dejen limitar por el odio, porque no tiene sentido, por la culpa y por los juicios. Y véanlos como una realidad humana. Véanlo como algo que está ahí, que quizás a veces te tocará la puerta y tú dirás, bueno, pasa, te sirvo agua, dime qué te pasa, te escucho y después te vas porque aquí manda el amor. Yo te recibo, pero este hogar es el hogar del amor. Y en donde hay amor entra todo, pero solo gobierna el amor. Así que, nada. Como siempre los invito, hoy no fuimos con el ejercicio, pero como siempre los invito a la acción. Pregúntense si hay algún odio en su corazón que no está siendo gestionado. Y si tienen la sinceridad, pregúntenle a ese odio qué le duele, o quién les hizo daño, o a qué se está aferrando, cuál es la herida que ese odio, que ese corazón está padeciendo para que ese odio sea tan fuerte. De igual manera con los juicios. Si se enfrentan a un juicio, pregúntense, ¿qué me está reflejando de mí mismo? ¿Qué no quiero aceptar en mí? ¿Qué me recuerda? Y de igual manera con la culpa, si se enfrentan a la culpa, ¿qué recuerdo estoy usando para minimizarme? ¿Por qué no puedo trascenderla? ¿Por qué no puedo aprender? ¿Por qué estoy decidiendo autoflagelarme y condenarme? Si empezamos a tener esta sinceridad de ver las cosas y la sinceridad de decir lo que nos sucede, pues vamos a transmutar todo, gente. Por eso los invito siempre a que entablen esa relación con ustedes, a que cultiven esa relación con ustedes y a que ustedes busquen su camino. Nadie se los va a dar, yo tampoco, obviamente. Yo simplemente desde mi corazón les doy lo que yo tengo para ofrecer que me ha servido a mí. Ustedes no necesariamente tienen que hacer lo mismo. Pueden usar cualquier herramienta o pueden usar el ejemplo para construir su ejemplo. Lo importante es que hagan algo, de verdad. Solo cuando hay conciencia y se decide hacer algo se rompe el ciclo. ¿Sí? Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por el apoyo y nada. Nos veremos hasta una próxima ocasión. Adiós. Lo que quiero del amor, repetir.